Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Tiempo Económico, que se retransmite por Gloria Visión, canal digital. El día de hoy hemos escogido las reservas monetarias. ¿Qué son las reservas monetarias? Bien, las reservas monetarias son todos los activos en divisas e instrumentos financieros que genera un país por sus flujos o sus transacciones con el resto del mundo. Básicamente, las reservas internacionales están compuestas por la posición neta del país en divisas, por sus inversiones y depósitos en el extranjero y por el oro monetario. Ahora bien, ¿para qué sirven las reservas internacionales? Bueno, las reservas internacionales tienen dos objetivos fundamentales. Primero, el proveer a las empresas y a los ciudadanos de las divisas y de los recursos para cumplir con sus compromisos de pago externos. Y además, y sobre todo en un país dolarizado como el nuestro de gran importancia, tiene la función de proveer y garantizar el circulante en moneda y en billetes que se necesitan a nivel nacional. Bueno, de acuerdo a esto, podemos decir que las reservas internacionales se van balanceando de acuerdo a los ingresos y a los egresos que se mantengan o que se efectúen durante un tiempo determinado. Así, entre los ingresos de las reservas internacionales tenemos principalmente los dólares por las exportaciones que realiza el país. Cuando el país exporta todos sus bienes y básicamente en el Ecuador, el petróleo, los recursos petroleros, entonces se reciben dólares que pasan a alimentar la reserva internacional. También las reservas se incrementan por el endeudamiento externo, los préstamos que realiza nuestro país. Adicionalmente, las transferencias, las que se envían del exterior hacia el Ecuador, también forman parte de las reservas internacionales. Y por qué no también las inversiones externas directas, los dineros que traen las empresas para producir en el Ecuador. Pero también tiene sus gastos. Entre los gastos principales están el darle financiamiento o proveer de divisas a las empresas o a los ciudadanos que quieran importar. Es decir, las importaciones significan un drenaje, una salida de divisas para el país. Adicionalmente, también, si tenemos deuda externa, hay que pagarla, hay que servirla. Entonces, el servicio de la deuda externa constituye también una salida de divisas o de dólares para las reservas internacionales de nuestro país. Como decíamos, las reservas internacionales son administradas por el Banco Central y esta administración incluye la inversión que este organismo pueda hacer de las reservas internacionales. Es decir, las reservas internacionales pueden invertirse en títulos monetarios, en títulos financieros del extranjero y obtener utilidades por ellas. Veamos un poco cómo se encuentran las reservas internacionales de nuestro país. Tenemos aquí, en este cuadro, tenemos cómo han evolucionado las reservas internacionales en los últimos años. Porque en realidad, las reservas internacionales ecuatorianas en relación con el Producto Interno Bruto y comparando con las reservas de otros países de la región, no han sido muy elevadas, ¿no? Han estado en alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares, pero en los últimos años, sobre todo luego de la pandemia, en el 2021, en que ya el país empieza a recuperarse de la crisis pandémica,
y en el 2022, por efectos del conflicto bélico en Ucrania, que hizo incrementar los precios del petróleo y por lo tanto los ingresos de petrodólares al Ecuador. Entonces, por esa fecha, la Reserva Internacional tuvo un apreciable crecimiento, ¿no? Llegó a estar a fines de diciembre del 2022 en 8.458 millones de dólares. Pero de esa parte para acá, las reservas internacionales se han venido reduciendo. Tenemos que para agosto, para el mes que terminó, las reservas internacionales estaban en cerca de 6.358 millones de dólares. Es decir, una reducción de más de 2.000 millones de dólares en este importante agregado monetario nacional. Entonces, ¿qué ha pasado con las reservas internacionales, ¿no? Esta reducción ha hecho que surjan voces que han denunciado un uso inadecuado de las reservas internacionales, ¿no? Bueno, esto es lo que se dice. Nosotros tampoco queremos darle mucho pábulo a esto porque estamos en tiempos electorales y puede ser que estas denuncias no tengan mayor sustento. Pero sí consideramos que es importante, por respeto a los ciudadanos de nuestro país, que son los verdaderos dueños de las reservas internacionales, ¿no?, que el gobierno y que las autoridades del Banco Central presenten las cifras de inversión que se han hecho, sobre todo a lo largo de este año, en el que ha habido esta reducción de las reservas internacionales. Que presenten ese informe para que los ciudadanos ecuatorianos estemos tranquilos de que las reservas internacionales se están manejando de manera honrada y adecuada. Muchas gracias.